me hará descansar, y para el río tranquilo no hay quien me pueda conducir. Soy oveja que precisa de un pastor. Y aunque sombras me causen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. La bondad y la justicia a mi lado están, si yo sigo a mi Jesús con sincera decisión. Y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Si las pruebas me traen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Soy oveja que precisa de un pastor. Tengan todos un feliz sábado, apreciados amigos. Estamos nuevamente celebrando un día más de la creación de este mundo. Sabemos que Dios, con su mano creadora, Cristo y el Espíritu Santo, al inicio de este mundo, antes de crear este mundo, ellos habían planificado la creación del ser humano, y durante 6 días Dios llevó a cabo su obra creadora. Y al 7º día descansó. Y desde ese momento hasta ahora, todos los sábados son un monumento que nos recuerdan que Dios es el creador del universo. Y también no solo el creador, sino nuestro Salvador. Cristo murió por nosotros,
y nosotros recordamos también esa obra de salvación que Cristo hizo en nuestro favor. Sé que ahora estamos en este momento, en estos tiempos difíciles, y que esta pandemia está afectando a gran cantidad de personas. Probablemente te haya afectado a ti, y si a ti no te ha afectado, probablemente a algún familiar o alguna persona cercana. Pero hay una pandemia aún mucho peor, y es la pandemia del pecado. Y justamente es por eso que estamos llevando a cabo todos los sábados el estudio de la palabra de Dios, para poder conocer más, poder aprender más y poder, con el poder de Dios, vencer al pecado. Entonces, es por ese motivo que estamos llevando a cabo todos los sábados el estudio de la palabra de Dios. Y este sábado vamos a continuar con el estudio que habíamos estado llevando a cabo. Hemos visto a lo largo de estos 5 meses ya varios temas. El último tema que estamos estudiando es el santuario terrenal. Y es por ese motivo que nosotros nos reunimos todos los sábados a esta hora, de 11 a 12 del día. Y bueno, para empezar vamos a entonar un himno. Voy a buscar en mi pantalla el himno número 33. Luego del himno vamos a tener una palabra de oración y vamos a empezar nuestro estudio. Entonces, en este momento voy a buscar el himno, que es el himno número 33. Así que vamos a entrar. Como ustedes ven, aquí está. Estamos justamente en el himnario. Vamos a empezar. Todos, donde estemos, cantemos siguiendo la letra del himno. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana de sábado, Señor, venimos ante ti porque queremos conocer más acerca de tu palabra, acerca del mensaje que nos has dejado para estos tiempos. Y también queremos conocer acerca del ministerio que tú estás llevando a cabo en el cielo. Ese ministerio de intercesión que nos permite a nosotros obtener la salvación y acercarnos al Padre de tal manera de que tú, con tu justicia, nos cubras nuestra injusticia, Señor, y de esa manera lleguemos a ser justos. Solamente por los méritos de Cristo. Y en esta mañana queremos pedirte que cada persona que está participando de este estudio, Señor, que tú seas con ellos, tú
Señor, puedas con tu Espíritu Santo hacer que tu palabra, que vamos a leerla, vamos a estudiarla, Señor, que pueda quedar en nuestros corazones. Danos tu bendición y quédate con nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, es una alegría estar con todos ustedes en esta mañana, una alegría de poder aprender más acerca de la palabra de Dios. Y en este momento vamos a continuar con el estudio que habíamos empezado hace 3 sábados. Este es el 4º sábado que estamos estudiando acerca del tabernáculo, o también conocido como el santuario terrenal. Hasta aquí vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que habíamos visto. Habíamos visto de que el tabernáculo está estructurado básicamente en 3 partes. El atrio o patio, que es esta parte del tabernáculo, donde se llevaban a cabo los sacrificios, y también se encontraba la fuente de agua, que luego el sacerdote, luego de haber ofrecido el sacrificio, pasaba a la fuente de agua para lavarse las manos y también los pies. Aquí no está diseñado esta fuente tal como lo indica la Biblia, pero también en la parte inferior había un depósito en el cual había agua para poder lavarse los pies. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que entrar al santuario. Entonces el santuario es un lugar santo y entraba descalzo, no usaba sandalias. Si ustedes se acuerdan, cuando Moisés estaba en el desierto y a lo lejos vio que la zarza ardía y no se consumía, él se acercó, porque no entendía qué pasaba, por qué no se consumía esa zarza. Y se acercó a cierta distancia, que era una distancia corta, y escuchó la voz de Dios que le decía: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. En ese lugar estaba la presencia de Dios. Y de igual manera, en el tabernáculo, que se dividía en 2 secciones. La primera sección era denominada el lugar santo, y la segunda sección el lugar santísimo. Entonces, cuando el sacerdote entraba descalzo. Y bueno, aquí habíamos visto de que hay básicamente 3 muebles, ¿no? La mesa de los panes de la proposición, que está orientada hacia el norte, porque la entrada al tabernáculo está hacia el oriente. Entonces la mesa de los panes de la proposición está hacia el norte, el candelabro de 7 brazos está hacia el sur. Y hacia el occidente se encuentra el altar de incienso y el lugar santísimo. ¿Ya? Eso era lo que habíamos visto en el primer estudio de este tema, y también en el segundo. El sábado pasado nosotros estudiamos acerca de las vestiduras del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía estas vestiduras que eran especiales únicamente para el sumo sacerdote. Todos los demás sacerdotes tenían una túnica blanca con un cinto. Esta túnica era la que tenían los sacerdotes. Pero en este caso, el sumo sacerdote tenía la túnica blanca, tenía el manto azul, y en la orla del manto, o en el borde, tenía campanillas con granadas de lino, púrpura y carmesí, intercaladas una a una. Adicionalmente tenía el efod, esta parte de la vestimenta, que también tenía color púrpura, carmesí y color azul. 3 colores. Y encima del efod tenía el pectoral de 12 piedras, cada una tenía el nombre de una de las tribus de Israel. Eran 12 tribus. Y luego,
sosteniendo este pectoral en los hombros, tenía 2 piedras de ónice engastadas, en cada una de las cuales se encontraban los nombres de 6 de las tribus de Israel. Y estas hombreras sostenían a través de 2 cadenas de oro al pectoral. Y adicionalmente tenía el Urim y el Tumim, que representaban o que manifestaban la voluntad de Dios. Cuando no se podía decidir respecto de algún asunto o que ocurría en el pueblo, algún asunto muy especial, si inclusive el sumo sacerdote no tenía el criterio suficiente para poder decidir, consultaba a Dios. Entonces, Dios se manifestaba a través del Urim y el Tumim, y de tal forma de que estas piedras se prendían. Si era la voluntad de Dios, se prendía una, y si no era la voluntad de Dios, se prendía la otra. De esa manera se manifestaba la presencia de Dios. Eso es lo que estudiamos el sábado pasado. Entonces, todas estas vestimentas se elaboraron para que los sacerdotes estuvieran vestidos de acuerdo a lo que Dios había ordenado. Entonces ya se había construido el santuario, ya se habían elaborado las vestimentas que iban a usar el sumo sacerdote Aarón y los sacerdotes, que eran sus hijos. Solamente podían ser sacerdotes los descendientes de Aarón. Esa era la voluntad de Dios. Probablemente podría haber otro tipo de personas que de alguna manera quisieran acceder a ser sacerdotes, pero la voluntad de Dios fue de que el sumo sacerdote debía ser Aarón y sus descendientes los sacerdotes. El día que Aarón muriese, uno de sus hijos, uno de los descendientes de Aarón, asumiría como sumo sacerdote. Y eso iba a ser a través de las generaciones. Así Dios lo designó. También lo que habíamos estudiado era de que Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví. Y también Dios designó a la tribu de Leví especialmente para que lleven a cabo todas las tareas relacionadas con el tabernáculo. Todas las actividades que había que realizar adicionalmente a las actividades especiales que llevaban a cabo el sacerdote y el sumo sacerdote eran realizadas por los levitas. Entonces, nosotros vemos que después de que ya todo estuvo listo el tabernáculo, estuvo lista la vestimenta de Aarón, estuvieron listas las vestimentas de los sacerdotes, debía empezar el servicio en el tabernáculo. Pero antes tenía que dedicarse a Dios, tenía que realizarse una dedicación especial de ese santuario. Entonces, Dios le ordenó a Moisés, acordémonos que Moisés, hasta ese momento, Moisés había o tenía siempre conversaciones con Dios, o sea, conversaba con Dios. Y Moisés fue quien llevó a cabo esta ceremonia de dedicación tanto del tabernáculo de Aarón y de sus hijos. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo que tenía que, en primer lugar, lavarlos con agua. Entonces, Moisés tuvo que acercarse a Aarón dentro del atrio, en una ceremonia muy especial, dentro del atrio,
y empezó a lavar a Aarón. Para Aarón, naturalmente, eso era algo muy extraño, ¿no? Que otra persona lo lave. Pero tenía un simbolismo. O sea, el lavar con agua tenía un simbolismo muy especial. ¿Por qué? Porque simbolizaba que se iba a limpiar del pecado, pero no por él mismo, sino que en ese caso Moisés estaba representando a Cristo, que algún día se iba a morir y nos iba a limpiar. Entonces, esta ceremonia incluía que Aarón y sus hijos iban a ser lavados con agua por Moisés. Entonces, Aarón en algún momento probablemente le puede haber dicho, ¿no? Yo me voy a lavar el brazo, o de repente en alguna parte del cuerpo, el pecho, y Moisés le dijo, no, yo tengo que hacer todo. ¿Por qué? Porque tenía ese simbolismo especial. La persona a sí misma no puede limpiarse. La persona, el ser humano, por más que quiera limpiarse, no puede. No puede limpiarse del pecado. El único que nos limpia es Cristo. Por más obras que quiera hacer para ser santo, no es aceptable para Dios. Quien limpia del pecado es Cristo. Entonces, es por eso que en ese acto simbólico, Moisés tenía que lavar a Aarón y lavar a sus hijos. Era un lavamiento simbólico. Entonces, una vez que ya los hubo lavado, ese simbolismo representaba la regeneración. Después vamos a ver que la semana pasada también lo vimos, que en la fuente de agua o en el lavacro, el sacerdote se lavaba las manos y eso simbolizaba la regeneración, o sea, un nuevo nacimiento. Eso es lo que representaba el lavamiento en la fuente. Entonces, esto también está especificado, bueno, el apóstol Pablo, cuando escribió a Tito, hizo referencia a esto, ¿no? En Tito 3:5 nosotros podemos encontrar que Pablo dice, ¿no? Nos salvó. ¿Quién nos salvó? Cristo. En los versículos anteriores, en el versículo 4 y el versículo 3, está haciendo referencia a Jesús. Y dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. O sea, Pablo cuando estaba escribiendo a Tito, él estaba pensando en el servicio que se llevaba a cabo en el santuario terrenal. No, ese lavamiento que Moisés tuvo que hacer simbólicamente a Aarón, a sus hijos, y también el lavamiento que se realizaba cada vez que el sacerdote ofrecía un sacrificio. A eso se llama el lavamiento de la regeneración, el lavamiento del nuevo nacimiento. Y nuevamente voy a leer Tito 3:5, dice, nos salvó. ¿Quién nos salvó? Cristo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Eso simboliza que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Aquí es clarísimo. La obra de salvación se hizo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para atribuirnos esa justicia que nosotros no podemos asignarnos, sino que Cristo nos da su justicia. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. No por obra de justicia, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y nuevamente Pablo, en otra carta, en la carta a los Efesios, en el
capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la fe en ese Jesús, en ese Salvador que murió en el Calvario por mí y por ti. Por esa fe somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, cuando el apóstol Pablo nos dice que es un don de Dios, nos está diciendo que es un regalo de Dios. O sea, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, una vez que Aarón y sus hijos habían sido lavados, entonces Moisés empieza a colocarle las vestiduras. Moisés le puso, a ver, vamos a recordar, ya no vamos a regresar a la gráfica, al dibujo, donde estaba el sacerdote. En la parte interior tenía una túnica de color blanco. Luego, encima, tenía un manto. ¿De qué color era? Era de color azul. Encima del manto tenía un efod que tenía 3 colores: azul, púrpura y carmesí. Encima del efod tenía el pectoral y tenía un cinto. Y en su cabeza tenía una mitra y en la frente una lámina de oro que decía santidad a Jehová. Entonces, Moisés fue vistiéndolo a él, ¿no? Aarón también probablemente habrá dicho, yo me puedo poner la mitra, ¿no? Pero Moisés le dijo, no, eso lo tengo que hacer yo. Así es como Dios lo ha ordenado. ¿Y qué simbolizaba esto? Lo mismo, ¿no? De que el hombre no puede hacer nada para poder vestirse del manto de justicia. El hombre, por más obras que haga, no puede justificarse delante de Dios. Es decir, ese Dios que nos creó nos viste con su manto de justicia, completamente. Nosotros no podemos hacer nada. Entonces, de esa manera, Aarón fue vestido por Moisés. Le puso el manto, o primero la túnica blanca, luego el manto azul, luego el efod, luego el pectoral, la mitra y con la lámina de oro que decía santidad de Jehová. Ahora sí, Aarón ya estaba vestido. Vestido con las vestiduras que representaban la investidura que Dios le había dado. Aarón era el sumo sacerdote y representaba al mediador, representaba a Cristo. Y por lo tanto debía de llevar una vida santa, porque era el que sobre sus hombros, fíjense, en los hombros habíamos dicho que tenía 2 piedras de ónice. En cada una tenía 6 nombres de cada una de las tribus de Israel. O sea, las 12 tribus estaban sobre sus hombros. Pero eso tenía un significado. Significaba que él iba a llevar la responsabilidad del pueblo sobre sus hombros. Así como Cristo se atribuyó la culpa que nosotros cometimos, que todo el mundo, desde Adán hasta que termine el ministerio de intercesión de Cristo en el cielo, toda esa culpa, toda esa acumulación de pecados de aquellos que se han arrepentido, Cristo lo llevó sobre sus hombros cuando murió en la cruz. Exactamente eso era lo que simbolizaba las vestiduras de Aarón, ¿no? Y Aarón era el intercesor del pueblo. Él llevaba a cabo la ceremonia en el día de la expiación. El sumo sacerdote era el único que podía llevar a cabo esa ceremonia de intercesión, porque tenía que entrar al lugar santísimo. Y al lugar santísimo
solamente entraba el sumo sacerdote en el día de la expiación, que era una vez al año, para interceder por el pueblo. Entonces, de esa manera representaba a Cristo. Ya posteriormente vamos a estudiar. En realidad, todo lo que está simbolizado en el santuario terrenal representa la obra de Cristo, aquella obra que Cristo ya realizó, que está realizando y que continuará realizando hasta que termine, hasta que llegue un momento en que esa obra de intercesión termine. En grandes rasgos, el Cordero, cuando era sacrificado en el altar, ¿a quién representa? Representa a Cristo. Que algún día, para los tiempos del pueblo de Israel, ¿no? Algún día para ellos iba a venir Cristo. Y así como ese Cordero, que era sin culpa, tenía que morir por la culpa del pecador para satisfacer los requerimientos de la ley, así algún día Cristo iba a venir, a morir sin culpa. Entonces, en esa primera parte del servicio que se llevaba a cabo en el tabernáculo, el Cordero representaba a Cristo. Pero también el sacerdote representaba a Cristo. Tanto los sacerdotes como los sumos sacerdotes, porque las personas que venían trayendo un cordero para sacrificarlo por el pecado cometido, entonces ellos lo único que hacían era pedir perdón a Dios y ellos mismos le quitaban la vida al cordero, pero más no podían hacer, necesitaban un mediador. El sacerdote era quien colocaba el sacrificio en el altar para ser quemado. El sacerdote era quien parte de la sangre la rociaba alrededor del altar y también en el servicio diario que se realizaba cada tarde y cada mañana, rociaba la sangre dentro del lugar santo. Entonces, eso no lo podía hacer el pecador. Necesitaba de un mediador, de un intercesor. Y esa labor de intercesión era realizada por el sacerdote. Todos los días había el santuario, el servicio diario de la tarde y de la mañana. En la tarde se realizaba exactamente a las 3 de la tarde el sacrificio. Y en la mañana a las 9 de la mañana. A la hora tercera, que era 9 de la mañana, y a la hora nona o novena, que era a las 3 de la tarde. Entonces, el sacerdote entraba al lugar santo en la tarde y en la mañana. Y eso representaba la labor que iba a realizar Cristo luego de morir. Entonces, el ser humano no puede por sí mismo justificarse, en primer lugar. En segundo lugar, no puede ser un mediador un ser humano. O sea, un sacerdote, entre comillas, que te diga de que él es el intercesor y que él te puede absolver de tus pecados, pues eso es algo que está totalmente en contra de la Biblia. O sea, eso no tiene ningún sentido, porque claramente se especifica cuál era la labor del sacerdote. El sacerdote representaba a Cristo, que algún día iba a interceder por nosotros, iba a morir y luego interceder por nosotros. Ese era el significado. Entonces, cuando una persona se atribuye el poder de perdonar pecados, lo que está haciendo está tomando el lugar de Dios, porque Cristo es Dios, ¿no? Entonces, y a eso se llama blasfemia. Ya, entonces, estamos
estábamos viendo que la persona que se acercaba al tabernáculo solamente podía llevar un cordero y matar al cordero. Todo lo demás tenía que ser hecho por otra persona, que era el sacerdote. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. ¿Para qué? Para hacer expiación por todos los pecados. Entonces, de esa manera, el sacerdote representaba a Cristo y el sumo sacerdote también representaba a Cristo. Ahora que Moisés y Aarón ya habían sido vestidos por Moisés, en realidad la acción de vestirlos, como habíamos dicho, era un símbolo del manto de justicia de Cristo. O sea, Cristo nos viste con su manto de justicia. Nosotros por nosotros mismos no podemos autojustificarnos delante de Dios. Ese era el significado. Y nosotros también esto mismo lo podemos ver en Isaías 61:10. Vamos a mostrar el versículo que está en Isaías 61:10. Entonces, ahí tenemos qué es lo que dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué voy a alegrarme? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó del manto de justicia. Ese manto azul que tenía el sacerdote representa la justicia de Cristo. Ese manto que el sumo sacerdote no podía él mismo vestirse, sino que le era puesto, él era vestido por de ese manto de justicia. En el caso de los sacerdotes, solamente sacerdotes, que tenían la túnica blanca, también esa túnica blanca representaba la justicia de Cristo y la pureza. Entonces dice Isaías, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿No? Bueno, este versículo probablemente a mí al menos me recuerda el día de mi matrimonio, ¿no? El día, para los que nos hemos casado alguna vez, pues ese día nosotros tratamos de arreglarnos lo mejor posible, como nunca antes lo hemos hecho. Y la novia con mucho mayor esfuerzo lo hace, ¿no? Entonces, Dios compara a eso. Claro, la comparación es muy pequeña para lo que Dios ha hecho por nosotros, pero para que nosotros tengamos una figura es que Dios hace esa comparación. Me vistió, en este caso está hablando el profeta Isaías, ¿no? Me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Miren, aquí Moisés, que en este momento está ejerciendo esa labor de mediador, si ustedes se fijan, en este momento ni Aarón ni sus hijos habían empezado a llevar a cabo el servicio. Recién se estaba iniciando la ceremonia de dedicación. Ya Aarón había sido lavado, sus hijos también, ya habían sido vestidos. En realidad, Aarón tenía 4 hijos. Y los 4 hijos fueron designados para ser sacerdotes. Los demás eran levitas, ¿no? Que se encargaban de algún trabajo en el pueblo. Por ejemplo, en el tabernáculo. Por ejemplo,
altar. Este era el altar de incienso. Pero como ahí se quemaban los sacrificios, pues quedaban cenizas. ¿Quién limpiaba las cenizas? Los levitas. ¿Quiénes se encargaban de llenar el agua? Miren, acá sí la fuente tiene dos niveles. Este primer nivel y aquí abajo también hay agua. Entonces, ¿quiénes se encargaban de llenar el agua? ¿Quiénes se encargaban de preparar el aceite, ¿no? Tenían que machacar las aceitunas para sacar aceite que iba a ser usado en el candelabro dentro del lugar santo. Y de muchas cosas más, ¿no? Entonces, ¿quiénes se encargaban de eso? Los levitas, que eran los miembros de la tribu de Leví. Y solo Aarón y sus hijos podían ingresar al lugar santo y solo Aarón al lugar santísimo. Entonces aquí se lleva a cabo la ceremonia de dedicación. ¿Y qué significaba? Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que el sumo sacerdote iba a representar, iba a ser el mediador entre el pueblo y Dios. Y ahora, ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? O sea, eso es falso de que hay una mediadora, ¿no? Eso es muy común escuchar de que hay una mediadora, que es María, que se encarga de hacer la intercesión por nosotros ante Cristo. Eso no tiene ningún fundamento bíblico, porque el único mediador, como dice Pablo, el apóstol Pablo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. El sumo sacerdote, que ahora es Cristo, en este momento Cristo está llevando a cabo en el cielo la labor sumo sacerdotal. Él es el mediador entre la humanidad caída y Dios. Y por eso el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que en su carácter representar esa naturaleza de Cristo, ¿no? O sea, tenía una labor de mucha responsabilidad, porque el sacerdote representaba a Cristo, representaba la mediación entre el pueblo y Dios. Y también en otro lugar de la Biblia, el apóstol Pablo nos dice, porque sois real sacerdocio, nación santa. O sea, cuando habla de que somos real sacerdocio, Pablo claramente nos está diciendo que nosotros debemos llevar a cabo la labor de sacerdotes, no de sumos sacerdotes, de sacerdotes, porque sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios nos ha comprado. ¿Cómo? Con la muerte de Cristo en la cruz. Dios nos ha comprado, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes. ¿Ya? O sea, que necesitamos de un sacerdote humano para que interceda por nosotros, eso es totalmente falso. ¿Ya? Entonces, ahora resulta que Aarón ya está limpio, sus hijos están limpios, están vestidos, pero algo le falta. Todavía no, él no puede llevar a cabo el servicio en el santuario. Falta el ungimiento. Es decir, el sacerdote, tanto el sacerdote, los sacerdotes, el sumo sacerdote y el santuario debían ser consagrados, debían ser ungidos. Entonces, para eso, Moisés usó aceite. Moisés entró
al lugar santo, al lugar santísimo, que en ese momento todavía no había empezado el servicio. ¿Ya? Eso debemos tener bien en cuenta. Entonces Moisés entró y asperjó aceite. Ese aceite representaba el ungimiento, o sea, la dedicación de ese lugar para ser el centro de adoración a Dios. Luego de haber ungido el altar del sacrificio, la fuente, el lugar santo, el lugar santísimo, fueron ungidos Aarón y sus hijos con aceite. En el caso de Aarón y sus hijos, Moisés derramó el aceite sobre la cabeza. Y parte de ese aceite llegó a las ropas con las que estaban vestidas, porque su vestidura también fue ungida, representando la gran responsabilidad que tenía y sobre todo que el ungimiento, cada vez que se realizaba el ungimiento, también representaba al Espíritu Santo. El aceite representa al Espíritu Santo. Entonces las personas ungidas eran llenas del Espíritu Santo. Entonces, ¿y eso cómo lo sabemos? Bueno, hay varios lugares en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en Primera de Samuel, nosotros podemos encontrar la historia del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. El rey Saúl, bueno, antes de ser rey, Dios lo eligió. El profeta Samuel recibió la indicación de que debía ungir a Saúl. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el pueblo de Israel no había tenido rey. La dirección de Dios, o sea, el gobierno era un gobierno teocrático, donde Dios directamente expresaba su voluntad a través de sus profetas, pero llegó un momento en que el pueblo de Israel ya no quiso continuar teniendo la dirección de Dios de esa manera, ¿no? Sino que ellos querían tener un rey como lo tenían las naciones paganas. Entonces, Samuel, cuando consulta a Dios, el profeta Samuel se siente como rechazado por el pueblo. Pero Dios le dice: a ti no te han rechazado, me han rechazado a mí. Y después Dios le dio la orden a Samuel para que unja al rey a Saúl. En ese momento todavía no era rey. Entonces Samuel, en el camino, va y se encuentra con Saúl y lo unge como rey. Y después de que fue ungido, recibió la orden de parte de Samuel de que vaya a otro lugar y se iba a encontrar con profetas, con unos profetas que venían de Siloé. Y resulta de que cuando se encontró con los profetas que estaban profetizando, él también, Saúl, fue lleno del Espíritu Santo y también profetizó. Ya, o sea, el ungimiento no es solamente ungimiento con aceite, sino que representaba el ungimiento del Espíritu Santo. De igual forma, en 1 Samuel 16:13, David fue ungido, fue el sucesor de Saúl. Y a partir de que fue ungido, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, dice la Biblia, fue sobre David. Y bueno, y el ungimiento más maravilloso que podemos encontrar en la Biblia es el ungimiento de Cristo. Isaías profetizó el ungimiento de Cristo. ¿Cómo? Vamos a abrir la Biblia. Isaías 61:1. Entonces, vamos a ubicar qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a abrir en nuestras Biblias Isaías 61:1. Y vamos a leer exactamente qué es lo que dice el profeta Isaías.
Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta era una profecía del profeta Isaías que se cumplió en Jesús. Jesús estaba en el templo y fue invitado a leer las Escrituras y abrió los rollos de las Escrituras en el capítulo 61 de Isaías y empezó a leer lo mismo que acabamos de leer, ¿no? El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, a libertar a los cautivos. Y al finalizar la lectura, Cristo dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Entonces, ese derramamiento del aceite representaba el ungimiento de las personas, en este caso de los sacerdotes y del sumo sacerdote, con el Espíritu Santo. Luego del ungimiento, de repente alguien puede pensar: ya, ahora sí ya están listos para empezar a oficiar en el santuario. Pero Dios había dicho que después de ese ungimiento debían ofrecer sacrificios. Por ejemplo, debían ofrecer el becerro de la expiación, que representaba la expiación por el pecado. Es decir, se ofreció un becerro para perdón de los pecados. ¿Qué más? Después debía ofrecerse el carnero del holocausto. Y específicamente cuando hablamos de holocausto, estamos hablando de un sacrificio que se consume completamente en el altar del sacrificio. Había otros tipos de sacrificios que no se consumían totalmente, es decir, solamente una parte eran colocados en el altar y otra parte era designado para el sacerdote y el sumo sacerdote. Algunas veces luego de cocinar la carne, tenían que comerla. ¿No? Y así hay una serie de rituales que se hacían dependiendo del objetivo, ¿no? Cuando el pecador traía su ofrenda, era una ofrenda por el pecado, pero también podría traer una ofrenda de paz, o podría traer otro tipo de ofrenda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios había especificado de que por cada tipo de acción debería ofrecerse un determinado sacrificio. Entonces, el holocausto era el único que se quemaba completamente. ¿Y eso qué significaba? Significaba que la persona consagraba completamente su vida a Dios. ¿Y eso qué significa? Consagrar completamente la vida a Dios. Básicamente en obedecerle. Entonces yo decido obedecer a Dios siempre, permitiendo que ese fuego del Espíritu Santo, queme todas mis imperfecciones. Eso simbolizaba.
Entonces, se hicieron varios sacrificios y luego Dios había dicho, tienen que permanecer a la puerta del tabernáculo, sin salir del tabernáculo, tienen que permanecer una semana. Y luego, después, al 8º día, iban a ofrecer otra ofrenda. El sumo sacerdote Aarón debería ofrecer una ofrenda por su pecado, por sus pecados, ¿no? Debería ofrecer un becerro y un carnero para el holocausto. Entonces, también debería ofrecer una oblación. Una oblación era un tipo de ofrenda que era de harina, de flor de harina. Y también debería ofrecer otra ofrenda por el pueblo. Luego de que ofrecieron todas esas ofrendas, Aarón alza las manos al cielo y bendice al pueblo. Y Moisés, en ese momento, también juntamente con Aarón, bendicen al pueblo y en ese momento apareció la gloria de Jehová. Y a partir de ahí, Aarón y sus hijos empezaron a llevar a cabo el servicio diario en el santuario terrenal. Ese servicio diario que representaba, tenía muchos símbolos. Ya varios de ellos ya los hemos visto, algunos de ellos los vamos a ver el próximo sábado y al subsiguiente. Entonces, todo tenía un sentido, un significado, todo era simbólico. Pero toda esa obra que se llevaba a cabo en el altar del sacrificio, en la fuente o lavacro, en el lugar santo, que tenía la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de 7 brazos y el altar de incienso, y así también el lugar santo, que estaba el arca del pacto, todo tenía un símbolo, todo tenía un significado. Y todo eso representa o representaba la obra de salvación que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Todo tenía un significado respecto del plan de salvación. Entonces, la pregunta ahora es, si ese era el significado, o sea, si el plan de salvación estaba reflejado en el santuario, entonces la pregunta es, ¿yo debo conocer cuál es el significado? ¿Yo debo conocer cómo funcionaba? ¿Cuáles eran los muebles que tenía el santuario? ¿Cuál es su significado? ¿Y cómo se aplica ahora a mi vida? Entonces la respuesta natural es que sí, ¿no? O sea, es falso aquello de que cuando Cristo vino, ya el Antiguo Testamento ya, eso fue para los judíos, eso ya pasó. A partir de que Cristo vino a morir por el pecado, entonces a partir de ahí, solamente yo, creyendo en Cristo, voy a lograr la salvación. Pero eso es una verdad incompleta. ¿Por qué? Porque tengo que conocer cómo es la obra de salvación, cómo yo me puedo salvar. Si solamente yo digo que Cristo vino, murió por mí y solamente me basta creer, es una pequeña parte de toda la gran verdad. ¿Por qué? Porque Cristo en Mateo 24, que eso también ya lo hemos estudiado hace un par de meses, dijo, vendrán tiempos en los cuales el diablo engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, ya hemos dicho que los escogidos son aquellos que deciden obedecer a Dios. Entonces, inclusive a ellos, el diablo tratará de engañarlos. ¿Y cuál es la mejor forma de no ser engañados? Pues la mejor forma es conocer a Dios. No hay otra forma. Si yo no quiero que me engañen, pues tengo que saber, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, voy a comprar algún objeto,
y recibo el vuelto, el cambio, y me dan un billete, entonces, si yo no conozco, a mí me pueden engañar, me dan un billete falso que es muy parecido al verdadero, y me engañan. ¿Por qué? Porque yo no conozco, yo no sé cómo identificar a un billete verdadero. No sé diferenciar un billete verdadero de uno falso. Entonces, cuando el diablo trate de engañarme, presentándome doctrinas que no están de acuerdo con lo que Dios dejó en su palabra, y si yo no conozco, ¿yo qué voy a hacer? Podría caer fácilmente, ¿no? Pero si yo conozco su palabra, eso va a ser más difícil. Entonces, ese es el llamado que Dios nos hace. Y por ese motivo es que nosotros todos los sábados estamos llevando a cabo este estudio de la palabra de Dios, para que nosotros podamos conocer, saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Bueno, en realidad ha sido un estudio yo creo que ha sido un estudio muy productivo de este sábado, y ahora quiero invitarles a que los próximos sábados nos podamos conectar a la misma hora, 5 minutos para las 11 de la mañana, para poder tener el estudio de la palabra de Dios, poder así aprender un poco más. Después que estudiemos el santuario terrenal, que lo vamos a ver dentro de 2 semanas, hasta 3 probablemente, y aún así el tiempo pasa rápido, vamos a continuar con el estudio del santuario celestial. ¿Ya? Porque el santuario terrenal fue construido a partir del modelo del santuario verdadero que Dios le mostró a Moisés en el monte. Y eso es lo que vamos a estudiar dentro de 3 semanas y en adelante. Entonces, la invitación es que podamos continuar con el estudio de la palabra de Dios y que cada uno día a día podamos conocerle más a Él. Ese es mi deseo y oración en esta mañana. Bueno, ahora vamos a pasar a entonar el himno número 11. El himno número 11 que se encuentra en el himnario. Entonces, todos vamos a cantar el himno número 11. Alma bendice al Señor que a los cielos
Oremos. Señor, gracias te damos porque tú nos has acompañado, nos has hecho ver las verdades que tienes en tu palabra. Queremos pedirte ahora de manera muy especial que bendigas a cada uno de los que, Señor, quieren tomar la decisión de obedecerte, de seguirte, de amarte y conocer más de ti. Señor, acompáñanos en este sábado y también en la nueva semana que va a empezar dentro de unas horas. Señor, danos tu bendición, danos ese deseo de poder conocer acerca de ti y de la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, ha sido una gran alegría el poder haber estado con ustedes. Ahora llegó la hora de despedirnos, pero quisiera invitarlos para el próximo sábado. Estaremos empezando con una breve sección de cantos, 10 o 15 minutos antes de las 11, y a las 11 en punto estaremos iniciando el servicio de estudio de la palabra de Dios. Deseo que tengan un feliz sábado, que Dios los bendiga, los acompañe siempre y nos estamos viendo el próximo sábado.